Hola, mi maravillosa familia de historias del alma. ¿Cómo están, queridos? Que Dios los bendiga a todos, nuestra querida familia, fieles suscriptores y lectores. Que Él llene sus corazones de amor, alegría y paz. Ruego que sus días brillen con luz propia, que sus cargas se alivien y que sus sueños se hagan realidad. Que Él nos guíe como familia, unidos por historias y emociones, dándonos fuerza. Amén. Querida familia, ¿cómo les conmovió nuestra última historia? Compartan su opinión en los comentarios. Los aprecio de verdad. He notado que nuestras visualizaciones están bajando, y les pido sinceramente que, si estas historias les han brindado consuelo o inspiración, inviten a sus seres queridos a unirse. Juntos, podemos crear una comunidad que inspire y transmita amor con cada palabra. No son solo suscriptores, sino familia. Su presencia aquí es muy valiosa para mí. Continuemos este viaje juntos. Londres, una ciudad magnífica donde todo se mueve incesantemente, desde los grandes rascacielos hasta el ritmo frenético de la vida. En medio de esta vibrante metrópolis, Knight Medical Group, un hospital privado, se erige como un símbolo de la medicina moderna, reuniendo a los médicos más talentosos y la tecnología más avanzada de Europa. Entre el personal médico de primer nivel del hospital se encuentra Elise Carter, una cirujana joven pero altamente cualificada con un espíritu inquebrantable. Elise posee unos impresionantes ojos azules llenos de determinación y una ondulada cabellera castaña, siempre cuidadosamente recogida bajo su bata blanca. Nacida en una familia de clase media a las afueras de Londres, tuvo que esforzarse el doble que otros para conseguir un puesto en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Elise no solo es conocida por sus excepcionales habilidades quirúrgicas, sino también por sus principios firmes y su estilo de vida disciplinado. Prioriza su carrera por encima de todo, convencida de que el éxito es el resultado de un esfuerzo incansable, no de ceder ni depender de los demás. Para Elise, la vida es una serie de desafíos que superar, y está dispuesta a renunciar a todas las tentaciones, incluido el amor, para alcanzar sus sueños. Pero no todos comparten su perspectiva, especialmente Michael Knight, el hombre al que desprecia y que además es el dueño de toda la red de hospitales para la que trabaja. Michael Knight es una figura influyente tanto en el sector financiero como en el sanitario. Heredó el imperio Knight tras el repentino fallecimiento de su padre y rápidamente lo impulsó a nuevas alturas gracias a sus ingeniosas estrategias y su gran perspicacia empresarial. Se dice que Michael es un lobo en el mundo empresarial, frío, despiadado y siempre priorizando las ganancias por encima de todo. Para él, el hospital es un negocio, y como cualquier negocio, debe operar de la manera más eficiente para maximizar las ganancias. Elise y Michael nunca han estado de acuerdo. Desde el primer día que Elise se incorporó al hospital, tuvo conflictos con Michael en las reuniones. Ella luchó para asegurar que la atención al paciente fuera la máxima prioridad, mientras que Michael exigía medidas de reducción de costos para optimizar la rentabilidad. Los pacientes no son solo números en sus informes financieros, señor Knight, declaró Elise una vez, con la mirada fija durante una reunión crucial. Michael simplemente sonrió con sorna, sus ojos ámbar brillando con desafío. Y debe recordar, Dr. Carter, que este hospital no puede funcionar sin dinero. Estos acalorados intercambios se convirtieron en algo habitual, sin que ninguna de las partes estuviera dispuesta a ceder. Elise veía a Michael como un tirano sin emociones y obsesionado con el dinero, que lo manipulaba todo sin apreciar la dedicación del equipo médico. En cuanto a Michael, aunque a menudo cuestionaba a Elise en sus debates profesionales, no podía negar que era una de las mejores doctoras que el hospital había visto. Sin embargo, lo que más le irritaba era su inquebrantable persistencia y su franca honestidad, cualidades que le resultaban a la vez frustrantes y extrañamente intrigantes. No puedes cambiar la realidad, Elise. Este hospital necesita decisiones difíciles. Y creo que los pacientes merecen la mejor atención, no solo cálculos financieros, replicó sin dudar. Se despreciaban abiertamente. Michael siempre mantenía una actitud indiferente y burlona cuando Elise estaba cerca, mientras ella constantemente intentaba demostrarle que estaba equivocado. Pero lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir era la innegable atracción que latía bajo sus feroces enfrentamientos. Había fugaces momentos en que sus miradas se cruzaban durante las reuniones, una sutil tensión que ninguno quería reconocer. Aunque intentaba negarlo, Elise no podía ignorar que Michael era un hombre increíblemente atractivo, con su presencia alta e imponente, sus rasgos marcados y su exasperante seguridad. Mientras tanto, Michael, a pesar de su aparente indiferencia,
Se sentía cautivado por cómo el rostro de Elise se enrojecía de ira cada vez que discutían. Sin embargo, ambos eran demasiado testarudos para admitir que había algo entre ellos más allá de la animosidad. En el fondo, Elise se recordaba constantemente que Michael representaba todo lo que jamás podría aceptar, un hombre obsesionado con el poder y el dinero. Por otro lado, Michael, aunque impresionado por Elise, no podía olvidar que ella era la única que se atrevía a desafiarlo sin miedo. Sus conflictos y tensiones seguían aumentando, volviéndose más intensos cada día. Ninguno estaba dispuesto a ceder, ni dispuesto a reconocer que entre ellos existía algo más que odio. Pero todo cambiaría. El destino, con su irónico sentido del humor, estaba a punto de preparar el escenario para una noche fatídica donde todos los límites se desdibujarían y el orgullo y el odio se ahogarían en una irresistible ola de impulso y pasión. Una sola noche podría cambiarlo todo, transformándolos de enemigos a dos personas enredadas en una relación inesperada. Y cuando ese momento llegara, Elise Carter tendría que enfrentarse a la verdad que había estado evitando todo este tiempo, que no todo en la vida se puede controlar, ni siquiera su propio corazón. París en otoño es como una pintura al óleo, con luces doradas que se extienden por las calles antiguas y el río Sena brillando bajo el crepúsculo. Esta noche, en el lujoso hotel de 5 estrellas Le Grand Lumière, Knight Medical Group celebra su 20º aniversario con una gran gala que reúne a todo el equipo directivo, el personal médico e invitados especiales. Elise Carter, vestida con un elegante vestido de noche azul marino, permanecía en silencio en un rincón de la sala, agarrando con fuerza una copa de vino tinto. No tenía ningún deseo de estar allí, pero bajo la presión de sus colegas y superiores, no tuvo más remedio que asistir. Eventos como estos no eran de su agrado. Detestaba la extravagancia, la charla superficial, y sobre todo, odiaba ver a Michael Knight, el hombre al que siempre había considerado su archienemigo. Su mirada recorrió la sala hasta donde estaba Michael, rodeado de un grupo de inversores con su característica sonrisa encantadora pero distante. Siempre fue así, alto, impecablemente guapo con su smoking perfecto, irradiando un aura de poder que hacía difícil que alguien apartara la mirada. Elise suspiró suavemente, decidida a mantener las distancias con él durante toda la noche, pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Elise se dirigió a la barra, esperando encontrar un rincón tranquilo para escapar de la interminable charla, pero justo cuando pedía una copa de vino, una voz familiar sonó a sus espaldas. No pensé que fuera de los que frecuentan lugares como este, doctor Carter. Elise se giró y vio a Michael apoyado tranquilamente en la barra, con un vaso de whisky en la mano y una mirada divertida. Sonrió con sorna, con voz fría y serena. Créeme, yo tampoco quiero estar aquí, pero a veces la gente no tiene opción, ¿verdad? Michael rió entre dientes, su mirada penetrante se posó en ella con un toque de intriga. Siempre eres tan rígida. ¿Alguna vez has considerado dejarte llevar y disfrutar por una vez? Elise apretó el vaso con más fuerza, sintiendo creciente irritación. ¿Disfrutar? ¿En un evento como este? Se burló. Creo que eres tú quien sabe fingir que disfrutas cuando lo único que te importa son las cifras de tus informes financieros. Michael arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. Y tú, como siempre, disfrutas discutiendo por cosas innecesarias. Quizás por eso nunca disfrutas de verdad de nada en la vida, Elise. Elise apretó los dientes, sus ojos brillaban desafiantes, el alcohol que corría por sus venas comenzó a exacerbar sus emociones, haciéndole más difícil controlarlas. No sabes nada de mí, Michael. Se acercó más, bajando la voz a un tono bajo y provocador. Sé lo suficiente como para ver que ocultas algo. Me odias, ¿verdad? Aún así, siempre pareces buscarme, desafiándome constantemente. ¿Por qué? Elise sintió que el corazón le daba un vuelco por un instante, pero alzó la barbilla rápidamente, decidida a no quebrarse la voz. Porque no puedo aceptar que veas la paciencia como simples números. Michael rió suavemente, su mirada se suavizó un poco, pero aún llena de ese desafío constante. Quizás, o quizás solo buscas una excusa para seguir pensando en mí. Una oleada de frustración se apoderó de Elise. Dejó caer su vaso en la barra con fuerza, con los ojos encendidos de determinación. Puedes pensar lo que quieras, Michael, pero nunca des por sentado que me importas. Y con un arranque de desafío impulsivo que no pudo explicar, Elise levantó su copa y se la bebió de un trago, como si se retara a demostrar algo.
Michael la observaba, con una mirada divertida en los ojos mezclada con algo más profundo, algo que él mismo no sabía cómo definir. Bajo las tenues luces del hotel, Elise sintió que todo a su alrededor se desdibujaba, dejando solo a Michael allí, más cerca de lo que había imaginado. Su cálido aliento rozó su piel al inclinarse, su voz profunda resonando entre ellos. Cuidado, Elise, no querrás hacer algo de lo que te arrepientas. Elise soltó una risita suave y desafiante, con un destello de desafío en los ojos, pero ni siquiera ella había imaginado cómo un poco de alcohol podría descontrolar las cosas. Un segundo después, sintió el calor de Michael, su mano posada suavemente en su cintura, y no se resistió. Su corazón latía erráticamente, y aunque su mente racional le gritaba que parara, las emociones abrumadoras eran demasiado fuertes. Se sintieron atraídos el uno por el otro, y sin darse cuenta, Elise se había dejado caer en los brazos del hombre que más despreciaba. La noche parisina parecía interminable, y en la lujosa suite del último piso del hotel, Elise había roto los principios que había defendido con firmeza durante tanto tiempo. El estridente sonido de un despertador rompió la tranquilidad de la lujosa habitación. La suave luz de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando delicados dibujos sobre las sábanas de seda y la figura acurrucada en la cama. Elise se movió levemente, con la cabeza palpitante como si acabara de sufrir una pesadilla. Sentía los párpados pesados, pero cuando por fin los abrió, lo primero que vio fue un hombro ancho y musculoso y la calidez de un cuerpo apretado contra el suyo. «¡Qué demonios!», murmuró Elise, con el corazón acelerado al comprender la horrible verdad. Apartó la manta y se incorporó de golpe, con los ojos abiertos, llenos de asombro, mientras miraba al hombre que yacía a su lado. Michael Knight, aún profundamente dormido, con el rostro sereno como si nada hubiera pasado. «¡Maldición!». El grito de pánico de Elise despertó a Michael de golpe. Frunció el ceño ligeramente antes de abrir lentamente los ojos, su mirada ámbar se llenó de diversión. «Buenos días, Dr. Carter», saludó, con la voz ronca por el sueño y una sonrisa burlona en los labios. Elise se cubrió el cuerpo desnudo con la manta instintivamente, con la voz temblorosa. «¿Qué? ¿Qué pasó?». Michael se incorporó, apoyándose en la cabecera con naturalidad, con los brazos cruzados. Parecía completamente relajado, un marcado contraste con el pánico visible de Elise. «¿No lo recuerdas?». Arqueó una ceja, con un tono burlón. «Debo decir que anoche fue impresionante». Elise sintió que se le subía el calor a las mejillas y la ira bullía en su interior. «No. Ni hablar. No lo hicimos. No podríamos haberlo hecho». Tartamudeó, aferrándose a las sábanas con fuerza, con la mirada perdida en busca de una salida. Michael se encogió de hombros, con la mirada divertida brillando en sus ojos. «Me temo que sí ocurrió, aunque no quieras creerlo». Elise apretó los puños, intentando contener el pánico creciente. No podía creer que hubiera perdido el control con el único hombre al que odiaba con cada fibra de su ser. «Escucha, Michael. Esto fue un error. Yo no quiero atarte ningún compromiso». Su voz vaciló, pero se mantuvo firme. Los ojos de Michael se oscurecieron un instante, una sombra fugaz de algo que ella no pudo identificar. ¿Estaba herido? Pero desapareció casi al instante, reemplazado por su característica frialdad. «Un error», repitió él, acercándose, con su intensa mirada clavada en la de ella. «¿De verdad crees que voy a dejarlo pasar como si nada hubiera pasado?». Elise lo miró desafiante, con voz firme. «Exactamente. No necesito que te hagas responsable de nada». Un breve destello de decepción brilló en los ojos de Michael, pero lo disimuló con una leve sonrisa. «Elise», dijo, bajando la voz. «No soy de los que se marchan después de una noche como esta». Elise cruzó los brazos sobre el pecho, con la mirada fija. «Y no soy de las que se aferran a alguien por un solo error». Michael se detuvo un buen rato, observándola con una expresión indescifrable antes de soltar un lento suspiro. Se pasó una mano por el pelo alborotado, como si sopesara sus siguientes palabras. «¿Qué quieres, Elise? ¿Fingir que esto nunca pasó? ¿Actuar como si no hubiéramos pasado toda la noche juntos?». Elise se mordió el labio con fuerza, casi haciéndose sangre. Sabía que lo único que podía hacer ahora era escapar. De él, de esto, de todo. Exactamente.
Asintió con firmeza antes de recoger apresuradamente su ropa, buscando a tientas cómo ponérsela. Michael no la detuvo. Simplemente se quedó allí, observando cada uno de sus movimientos como si el momento se hubiera grabado en su memoria. Al llegar a la puerta, Elise se detuvo un instante y lo miró. «Nunca volveremos a hablar de esto», declaró con frialdad y voz firme. Michael permaneció de pie con los brazos cruzados, con expresión indescifrable. Pero la sonrisa familiar se le dibujaba en la comisura de los labios. «¿De verdad lo crees, Elise?», murmuró, viendo cómo la puerta se cerraba tras ella. Con un suspiro, cogió su teléfono de la mesita de noche y miró un mensaje sin enviar de la noche anterior, un breve mensaje que decía: «Es usted mucho más intrigante de lo que pensaba, doctor Carter». Sonrió para sí mismo antes de borrarlo. «Nos volveremos a ver pronto». Elise Carter caminaba a paso rápido por el largo pasillo del Hospital Knight Medical Group, con sus tacones altos repiqueteando rítmicamente contra el suelo de mármol. Sin embargo, por dentro, su corazón era un caos que ya no podía controlar. Habían pasado 3 días desde que salió del hotel en París, pero la imagen de Michael Knight se aferraba a ella como una pesadilla implacable. Le había dado su primera vez al hombre que más despreciaba, un hombre arrogante e insufrible. Y pensarlo hizo que Elise se sintiera humillada hasta el punto de no poder ni siquiera mirarse al espejo. «Tengo que olvidarlo. Nunca sucedió». Repetía esas palabras mentalmente como un mantra, pero la lógica y las emociones nunca parecían coincidir. Elise se negaba a pensar demasiado en Michael. Había planeado meticulosamente evitarlo a toda costa. Desde su regreso a Londres, había reorganizado su agenda para evitar reuniones con él, evitaba zonas donde pudieran cruzarse e incluso cambió su horario de almuerzo para asegurarse de no tener que verlo. Pero parecía que el destino tenía otros planes. El lunes por la mañana, Elise entró en la sala de juntas más tensa que de costumbre. Eligió el asiento más alejado posible, ocultando su rostro entre documentos, con la esperanza de pasar desapercibida. Pero el destino, como siempre, tenía su propio y cruel sentido del humor. En cuestión de minutos, Michael Knight entró en la habitación con su habitual compostura, pero sus ojos se encontraron al instante con los de ella. «Doctora Carter, no pensé que fuera olvidadiza». Elise se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza mientras Michael estaba a su lado, con una sonrisa burlona en los labios. «¿O le dejé demasiada impresión esa noche?», continuó, con la voz deliberadamente lenta, saboreando cada sílaba como si disfrutara de su incomodidad. Un rubor azotó las mejillas de Elise, y su mirada gélida se cruzó con la de él, aunque su mente era un torbellino de pánico. Se obligó a mantener la calma, mirando sutilmente a su alrededor para asegurarse de que nadie más percibiera la tensión que se avecinaba entre ellos. «Eso no tiene nada que ver con el trabajo». «No lo menciones», susurró, agarrando el bolígrafo con fuerza para no caerse. Michael se inclinó ligeramente, lo suficientemente cerca como para que ella percibiera su embriagador aroma, uno que deseaba desesperadamente olvidar. Sus ojos ámbar brillaban divertidos. «No creo que pueda olvidarlo, doctor Carter, pero si quiere, puedo ayudarle a recordarlo». Reflexionó con voz suave, pero con un toque de picardía. Elise apretó los dientes, su mirada penetrante se encontró con la de él, que no se apartaba de él. Pero Michael simplemente rió entre dientes y tomó asiento con naturalidad, como si su conversación solo hubiera tratado del tiempo. Durante el resto de la reunión, Elise tuvo dificultades para concentrarse. Las palabras burlonas de Michael resonaban en su mente, haciéndole casi imposible concentrarse en los datos que tenía delante. Se sentía sofocada por su presencia, por cómo su mera proximidad desestabilizaba su cuidadosamente construida compostura. En cuanto terminó la reunión, Elise salió corriendo de la sala de juntas, como si escapara de algo mucho más peligroso que las conversaciones de trabajo. Solo quería alejarse de Michael lo antes posible, pero el destino, una vez más, no estaba de su lado. Al doblar el pasillo, esa voz profunda y familiar la impactó como un rayo. «Todavía recuerdo esa noche, Elise». «¿En serio?». Se quedó paralizada, apretando instintivamente los dedos alrededor del portapapeles que sostenía. Al girarse lentamente, encontró a Michael apoyado tranquilamente contra la pared, con los brazos cruzados y esa media sonrisa de suficiencia exasperante. Elise respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. «Fue el mayor error de mi vida, Michael».
Michael ladeó ligeramente la cabeza, con un destello de diversión en su mirada. Un error, repitió. Prefiero pensar que fue lo más emocionante que has hecho en tu vida. Sus palabras rezumaban sarcasmo, sus labios se curvaron en esa sonrisa exasperante. A Elise le hirvió la sangre. Tuvo que resistir la imperiosa necesidad de abofetearlo. Te dije que no lo mencionaras, espetó, con la voz tensa por la ira contenida. Michael se acercó un paso más, bajando la voz hasta casi un susurro, y su aliento rozándole la oreja. ¿Seguro que quieres olvidar? Porque yo no. La frustración de Elise llegó al límite y se mordió el labio con fuerza para no estallar. Respiró hondo, giró sobre sus talones y se alejó rápidamente, negándose a mirar atrás. Michael se quedó donde estaba, observándola retirarse con un destello de diversión e intriga en los ojos. Corre cuanto quieras, Elise, murmuró en voz baja, con una sonrisa cada vez más burlona. Pero ambos sabemos que esto no ha terminado. Elise pronto se dio cuenta de que era imposible evitar a Michael. Parecía aparecer donde menos lo esperaba, en la cafetería del hospital, en las reuniones de la junta directiva e incluso fuera de su clínica. Una mañana, mientras Elise revisaba los historiales de sus pacientes, un suave golpe en la puerta de cristal de su consultorio la sobresaltó. ¿Debería pedir cita, doctor? ¿Carter? La voz de Michael era seria, pero sus ojos brillaban con picardía. Elise lo fulminó con la mirada. Creo que deberías hacerte un examen de cabeza, Michael. Michael rió entre dientes, y su risa profunda y aterciopelada llenó el espacio entre ellos. He notado que últimamente has estado bastante tenso. Estoy realmente preocupado. Elise suspiró, despidiéndolo con un gesto de desdén. Si no tiene una razón médica para estar aquí, quizá tenga que llamar a seguridad. Michael arqueó una ceja, claramente sin prisa por irse. ¿De verdad estás tan decidida a evitarme, Elise? Susurró, con la mirada fija en mí, significativa. Elise se dio la vuelta, negándose a responder. Cada encuentro con Michael hacía que el corazón de Elise latiera de forma errática y aterradora. Por mucho que intentara fingir indiferencia, su presencia la dejaba nerviosa y más vulnerable de lo que quería admitir. Se juró a sí misma que nunca volvería a caer en esa trampa emocional. Pero Michael Knight no era de los que se rendía fácilmente. Se recordó a sí misma que era una profesional y que no permitiría que un solo error pusiera en peligro su carrera ni su vida tan organizada. Pero lo más difícil era que cada vez que veía a Michael, los recuerdos de aquella noche en París la inundaban, haciéndole casi imposible mantener la compostura. Por mucho que lo odiara, Elise no podía negar una verdad innegable. Había algo entre ellos, algo inexplicable. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Una brumosa mañana londinense, justo cuando Elise entraba en el vestíbulo del hospital, su teléfono vibró con un mensaje de un número familiar que creía haber olvidado. ¿Adivinen quién acaba de volver a la ciudad? Elise se quedó paralizada, abriendo los ojos de par en par por un instante antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Nadie más que Daniel Collins, su mejor amigo de la universidad. Habían sido inseparables, pero cuando Daniel se mudó a Estados Unidos para especializarse en cardiología, poco a poco perdieron el contacto. Y ahora estaba de vuelta. Menos de una hora después, Elise entró en su cafetería favorita cerca del hospital. En cuanto se abrió la puerta, vio una figura alta con cabello castaño bien peinado, ojos cálidos y una sonrisa amable y familiar. Elise. Daniel se levantó y la abrazó con cariño, con ese abrazo que te hace sentir como en casa. No puedo creer que no hayas cambiado nada. Elise rió, y el estrés de sus días ajetreados se disipó por un momento. Daniel, qué bueno verte de nuevo. Y seguro que sigues tan ocupado con el trabajo como siempre, comentó Daniel con una mirada cómplice. En fin, pronto trabajaré aquí como cardióloga, así que mejor prepárate para que te moleste constantemente. Elise sonrió, sintiendo una auténtica sensación de consuelo que no había experimentado en mucho tiempo. Tener a Daniel de vuelta en su vida podría ser justo la distracción que necesitaba desesperadamente. El regreso de Daniel fue como un soplo de aire fresco en la caótica vida de Elise. No era solo un viejo amigo. Era un ancla sólida mientras ella intentaba desesperadamente escapar de la sombra de Michael. Su presencia le proporcionaba una sensación de consuelo y familiaridad que no se había dado cuenta de necesitar hasta entonces.
Daniel no tardó mucho en notar los cambios en Elise, las miradas inquietas, la forma en que evitaba el contacto visual cada vez que se mencionaba el nombre de Michael. Una noche, durante una cena tardía en un restaurante tranquilo, finalmente la confrontó. Elise, ¿qué te pasa? Nunca te había visto tan tensa. Elise esbozó una sonrisa forzada, removiendo el vino en su copa. No es nada, solo trabajo. Daniel la observó atentamente, con una mirada cálida y preocupada. Es Michael Knight, ¿verdad? Elise se puso rígida, casi derramando su bebida. ¿Por qué lo pensarías? Daniel rió suavemente. Elise, ¿has olvidado lo bien que te conozco? Cada vez que menciono su nombre, apartas la mirada. Elise suspiró y bajó la mirada. No quería hablar de París, pero la dulce sinceridad de Daniel le impedía seguir guardándose las cosas. Es complicado. Daniel asintió como si entendiera más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Sea lo que sea, Elise, estoy aquí para ti, siempre. A partir de ese momento, Daniel empezó a pasar más tiempo con Elise. La llevaba a almorzar cada vez que tenía un momento libre, la recogía después de largos turnos e incluso la acompañaba a pasear por la ciudad a altas horas de la noche cuando le costaba conciliar el sueño. Su presencia hacía que Elise se sintiera segura y tranquila, pero Michael Knight no había pasado inadvertido. Michael no podía ignorar los cambios en Elise. Sonreía con más frecuencia, y la tensión que antes se reflejaba en sus ojos cada vez que lo veía se había desvanecido. La razón era obvia, Daniel Collins. Estaba en todas partes, en la cafetería del hospital, en los ascensores e incluso acompañando a Elise a salir del hospital después del trabajo. Cada vez que Michael los veía juntos, una invisible oleada de celos lo invadía, pero mantenía su habitual compostura. Una tarde, mientras Elise salía de la sala de cirugía, Michael apareció frente a ella, bloqueándole el paso con deliberada intención. Doctora Carter, parece estar bastante ocupada estos días. ¿Con la doctora Collins? Su tono era ligero, pero el sarcasmo era inconfundible. Elise apretó el portapapeles, decidida a no mostrar ninguna señal de inquietud. Al menos no es un hombre arrogante y egoísta como tú. Los labios de Michael se curvaron en una leve sonrisa burlona. Sus ojos se clavaron en los de ella. Quizás, pero creo que deberías tener cuidado con los hombres que parecen demasiado perfectos, Elise. Elise arqueó una ceja, imperturbable. Gracias por el consejo, pero sé exactamente lo que hago. Michael se acercó, con una mirada penetrante, como si intentara leer cada pensamiento en su mente. ¿Estás segura? Porque no creo que seas de las que se conforman con algo seguro. Elise sintió una oleada de irritación en su interior. Respirando hondo, respondió bruscamente. El problema es que prefiero a la gente que respeta los límites, Michael. Sus palabras fueron como una puñalada en su orgullo. La sonrisa de Michael permaneció, pero sus ojos se oscurecieron. ¿Límites? Repitió lentamente. Qué curioso, porque esa noche no parecías preocuparte demasiado por los límites. El cuerpo de Elise se tensó, sus dedos temblaban ligeramente mientras agarraba el portapapeles. Ya había tenido suficiente. No tengo tiempo para discutir contigo. Aléjate de mí. Dicho esto, se alejó rápidamente, dejando a Michael solo en el pasillo, con la mirada fija en ella, con emociones indescifrables. Daniel era más que un amigo para Elise. Él era un pilar de apoyo. Nunca la presionó para que hablara del pasado, pero siempre estuvo ahí cuando lo necesitaba. Una noche, sentados juntos en un banco del parque bajo la suave luz de las farolas, Daniel le preguntó con dulzura, ¿estás segura de que estás bien? Elise le dedicó una leve sonrisa, apoyando la cabeza en su hombro. Contigo aquí, me siento bien. Daniel sonrió y le apretó la mano suavemente. Entonces déjame ayudarte a olvidar lo que no vale la pena recordar. Elise sabía que Daniel era sincero y que podía confiar en él. Pero en el fondo, no podía librarse de la incertidumbre que la carcomía. Porque por mucho que Daniel estuviera ahí, por mucho que quisiera seguir adelante, una parte de ella no podía dejar de pensar en Michael, el hombre que más odiaba, pero el único que, de alguna manera, había logrado ocupar un rincón de su corazón de una forma que no podía comprender. Y eso la aterrorizaba más que nada.
Las náuseas de Elise llevaban una semana, y ya no podía ignorar los cambios inusuales en su cuerpo. Como médica, entendía perfectamente lo que significaban esos síntomas. Pero en el fondo, se negaba a reconocer la verdad. Una mañana, tras otro episodio de náuseas violentas en el baño, Elise se sentó en el frío suelo de baldosas, mirando la prueba de embarazo en sus manos temblorosas. Dos gruesas líneas rojas la miraban fijamente. No, esto no puede estar pasando, susurró con voz apenas audible. Sus manos temblaban incontrolablemente. Había sido tan cuidadosa, tan meticulosa, pero la evidencia que tenía ante sí era innegable. Solo había una persona que podía ser el padre, Michael Knight. Pensar en él le provocó un escalofrío y se desplomó contra la pared del baño, abrumada por una oleada de miedo y confusión. Elise no podía permitir que esto arruinara su vida. Michael nunca lo sabría. Respirando hondo, se susurró a sí misma, todo va a estar bien, me las arreglaré sola. Pero las cosas nunca fueron tan sencillas. Desde el regreso de Daniel, Michael había estado vigilando a Elise aún más de cerca. Sus agudos instintos captaron de inmediato su comportamiento inusual, su agotamiento, su aparente abstracción y la sutileza con la que evitaba el contacto visual cuando él estaba cerca. Una tarde, mientras Elise estaba sentada en la sala de descanso del hospital, contemplando distraída su taza de té intacta, Michael apareció detrás de ella, su voz grave rompió el silencio. ¿Se encuentra bien, doctor? ¿Carter? Elise se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza al girarse y encontrarlo allí de pie, sus ojos ámbar escrutando cada uno de sus movimientos. Estoy bien, respondió demasiado rápido, forzando un tono tranquilo. Michael se acercó, cruzando los brazos. Has estado diferente últimamente. Algo anda mal, ¿verdad? Elise evitó su mirada, tomando un sorbo de agua lentamente para disimular su inquietud. Es solo trabajo, nada más. Pero Michael no se dejaba engañar fácilmente, entrecerró los ojos y bajó la voz una octava. Olvidas que soy muy bueno leyendo a la gente, Elise. Se le aceleró el pulso, sabía que él estaba en lo cierto, y si no actuaba rápido, descubriría la verdad. Michael, no tengo nada que decirte. Ella lo interrumpió bruscamente y se levantó, lista para irse. Pero Michael fue más rápido. Extendió la mano, rodeándola con la muñeca con la presión justa para detenerla sin lastimarla. Su toque le provocó una oleada de calor, pero Elise la ignoró rápidamente. Estás ocultando algo, dijo con firmeza, mirándola fijamente. Y tengo la sensación de que me involucra. El pánico la invadió, y antes de que pudiera pensar, las palabras se le escaparon de los labios. Estoy embarazada. Michael se quedó inmóvil, aflojó la presión sobre su muñeca y sus ojos se oscurecieron por la sorpresa. La tensión se apoderó de la atmósfera entre ellos. ¿Qué acabas de decir? Su voz era ronca, impregnada de una emoción que Elise no pudo descifrar. Tragó saliva con dificultad, obligándose a sostenerle la mirada. Elise sabía que debía protegerse a sí misma y a su bebé. No podía dejar que Michael interfiriera, no cuando creía que no era capaz de ser padre. Así que mintió. Estoy embarazada, con el hijo de Daniel. El peso de la mentira se apoderó de su pecho en cuanto las palabras salieron de su boca. Podía verlo en el rostro de Michael, como su expresión pasó de la incredulidad a algo mucho más sombrío, algo herido. Apretó la mandíbula y apretó los puños a los costados. De Daniel, repitió, con la voz desprovista de emoción, pero con la mirada llena de confusión. Elise sintió, con voz firme a pesar de la agitación que la azotaba. Sí, Daniel y yo, volvimos. Un silencio denso los envolvió. Elise casi podía oír la respiración de Michael, la tensión crepitaba en el aire como una tormenta inminente. Los labios de Michael se curvaron en una sonrisa amarga, pero sus ojos lo delataron. Estaban vacíos, huecos. Felicidades a ambos, dijo con frialdad, con voz distante y distante. El corazón de Elise se retorció dolorosamente en su pecho. Pudo ver la sutil tensión en su mandíbula, la forma en que apretaba los dientes con frustración, y por primera vez, comprendió cuánto le habían dolido sus palabras. Sin decir una palabra más, Michael giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Elise allí de pie, con la sensación de haber roto algo irreparable.
Al desaparecer por el pasillo, Elise dejó escapar un suspiro tembloroso y se llevó una mano temblorosa al pecho. Se dijo a sí misma que era lo correcto. Tenía que mantenerlo a distancia. ¿Pero por qué sentía que acababa de cometer el mayor error de su vida? Desde que Elise pronunció aquella fatídica mentira, que el bebé pertenecía a Daniel, Michael sentía que había perdido lo más preciado de su vida. Por fuera, mantenía su semblante frío y sereno, irradiando la misma confianza y autoridad que lo caracterizaban. Pero en el fondo, todo se desmoronaba lentamente. Noches de insomnio, pensamientos incesantes. No podía escapar de la imagen de Elise, la mujer por la que siempre había negado preocuparse, pero que parecía no poder olvidar. Todas las noches, en su lujoso ático londinense, Michael se sentaba en el sofá de cuero, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en el vasto paisaje urbano a través de los imponentes ventanales. El resplandor dorado de las farolas iluminaba las opulentas calles, pero en su interior solo sentía vacío. «De verdad me ha olvidado», murmuró, apretando los dedos alrededor del vaso de cristal. Imágenes de Elise destellaron en su mente como una melodía cautivadora. Su mirada desafiante durante sus acalorados encuentros, su voz aguda pero emotiva, y, más vívidamente, el recuerdo de aquella noche en París. La noche en que todas las barreras se derrumbaron y se perdieron en un embriagador torbellino de pasión. Michael cerró los ojos, recordando cómo sus labios se fundían con los suyos, cómo su aliento se mezclaba con el suyo en la habitación a oscuras, y cómo había encajado a la perfección en sus brazos, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Pero apenas horas después, desapareció, dejando solo un vacío insoportable. Se repetía una y otra vez que solo había sido un error, un fugaz momento de debilidad. Pero en el fondo, sabía la verdad. Nunca había dejado ir del todo a Elise. Para llenar el creciente vacío que sentía en su interior, Michael se entregó al trabajo con una obsesión casi temeraria. Reuniones interminables, proyectos de expansión hospitalaria y grandes acuerdos comerciales con corporaciones médicas globales, todo para mantenerse ocupado. Para no dejar espacio para pensar en ella. En las reuniones de la junta directiva, seguía siendo el mismo Michael Knight formidable, calculador, despiadado e indescifrable. Pero cuando las luces de la oficina se atenuaron y se quedó solo en el vasto vacío de su ático, la fachada se hizo añicos, dejándolo expuesto a su propio tormento. En más de una ocasión, se encontró mirando fotos de eventos del hospital, buscando a Elise entre la multitud. Su presencia era innegable, incluso en simples fotografías. Su sonrisa, su dedicación inquebrantable y la calidez que transmitía a donde quiera que iba. Y luego estaban los momentos en que estaba junto a Daniel, sonriendo de una manera que provocó una punzada en el pecho de Michael. «¿De verdad es feliz con él?», susurró con amargura, mirando la foto en la pantalla. La idea de que Elise estuviera con alguien más, especialmente con alguien tan aparentemente perfecto como Daniel, lo corroía como un veneno lento. No podía aceptarlo, se negaba a creer que ella hubiera seguido adelante tan fácilmente. A pesar de la insistencia de Elise en que el bebé era de Daniel, el instinto de Michael le decía lo contrario. Conocía a Elise lo suficiente como para comprender que no era de las que ceden en sus principios tan fácilmente, ni de las que se enamoran de otro hombre de la noche a la mañana. Recordaba los fugaces momentos de vacilación en sus ojos, el nerviosismo con el que evitaba su mirada cada vez que se cruzaban en el hospital. Cada vez que él mencionaba sutilmente su noche en París, notaba cómo se ponía rígida, incapaz de ocultar por completo las emociones que latían bajo su serenidad. Una noche, Michael se sentó solo en su oficina, con la mirada fija en el teléfono. Había considerado llamarla incontables veces, confrontarla, exigirle la verdad, pero su orgullo y el miedo a oír lo peor siempre lo frenaban. ¿Y si de verdad no me necesita? La pregunta resonó en su mente, un cruel recordatorio de la vulnerabilidad que despreciaba en sí mismo. Michael Knight no estaba acostumbrado a perder, pero allí estaba, sintiéndose derrotado por lo mismo que siempre había rechazado, el amor. Nadie conocía las profundas cicatrices que Michael arrastraba, su miedo al abandono, las heridas de una infancia carente de cariño. Criado en un hogar donde el afecto era secundario, Michael había aprendido desde pequeño a no depender de nadie, a confiar solo en sí mismo. Su madre, la única persona a la que se había aferrado, se marchó cuando aún era niño, dejando tras de sí un vacío insalvable. Desde entonces, construyó muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que el amor era una debilidad que jamás podía permitirse. Pero entonces llegó Elise.
Ella había entrado en su vida con su férrea independencia y su espíritu inquebrantable, desafiándolo como nadie lo había hecho. Y ahora, la idea de perderla por otro hombre, por Daniel, era una realidad que no estaba preparado para afrontar. Cada noche, en la cama, se preguntaba, ¿es Ilis realmente feliz? Lo atormentaban los sueños de ella, su sonrisa radiante, su fuerza serena, incluso la forma en que solía mirarlo con una determinación tan férrea. Y al despertar, la realidad lo derribó. Ella ya no era suya. Una noche, incapaz de soportar más el tormento, Michael se sirvió un vaso de whisky, pero ninguna cantidad de alcohol pudo ahogar el dolor que sentía. Se miró fijamente en el espejo, sus rasgos, habitualmente definidos y seguros, se veían empañados por el cansancio en la mirada. No puedo seguir así. Y en ese momento tomó una decisión. Necesitaba la verdad. Necesitaba confrontar a Ilis de una vez por todas. Si ella realmente hubiera elegido a Daniel, él se marcharía. Pero si aún quedaba la más mínima oportunidad, no la dejaría ir. Porque por mucho que intentara negarlo, su corazón nunca había dejado de anhelarla. La noche era silenciosa en el apartamento de Ilis, y solo el tic-tac constante del reloj de pared le recordaba los momentos difíciles que transcurrían. Se sentó en la cama, con la mirada fija en la ecografía que yacía sobre la mesita de noche. Sus dedos temblorosos recorrieron con delicadeza los contornos borrosos de la pequeña vida que crecía en su interior, y un nudo se formó en su pecho. Lo siento, mi amor. Simplemente no quiero que crezcas en una relación complicada. Su susurro era ronco, desgastado por incontables noches de insomnio. Desde el momento en que le mintió a Michael, afirmando que el bebé era de Daniel, una culpa implacable la había aferrado, carcomiéndola cada hora del día. Daniel había estado a su lado, amable, tierno, siempre intentando hacerla sonreír y ayudarla en este momento difícil. Pero Ilis sabía la verdad en lo más profundo de su corazón. Ella no le pertenecía realmente. Cada vez que Daniel la miraba con ojos llenos de amor, Ilis sentía que lo estaba engañando de la forma más cruel. Se merecía a alguien que lo amara con todo el corazón, no a alguien que se aferrara a él para escapar de la verdad. Ilis se miró en el gran espejo del otro lado de la habitación. Su rostro estaba demacrado, sus ojos cansados y vacíos. No recordaba la última vez que se había sentido en paz. Había amado a Michael, aunque nunca quiso admitirlo. Pero ese amor no tenía cabida en sus vidas. Michael era multimillonario y vivía en un mundo de riqueza, poder y precisión calculada. Nunca pertenecería a alguien como ella, una doctora común y corriente que luchaba por seguir el ritmo de la vida. Y, sobre todo, creía que la odiaba. Su mirada fría y sus palabras afiladas la atormentaban. ¿De verdad creyó que podría engañarme, doctor Carter? El recuerdo de sus palabras resonaba en su mente, haciéndola estremecer cada vez que recordaba el momento en que tuvo que enfrentarlo. No podía leer los pensamientos de Michael, pero en el fondo sabía que nunca la había creído del todo. Posando una mano suavemente sobre su vientre, donde la pequeña vida en su interior crecía cada día, Ilis no podía imaginar qué sucedería si Michael descubriera la verdad. ¿Le quitaría al bebé? ¿Sería lo suficientemente fuerte para proteger a su hijo de su mundo de intrigas y poder? El hospital no ofrecía escapatoria a sus inevitables encuentros. Y cada vez que lo veía, Ilis sentía como si él pudiera ver a través de las barreras que ella había construido con tanto cuidado. Cada vez que Michael aparecía, el corazón le latía con fuerza, le sudaban las palmas de las manos y siempre apartaba la mirada. Pero Michael no le quitaba la vista de encima. Doctor Carter, últimamente se le ve agotado. Su voz era profunda, impregnada de un significado tácito. Ilis apretó los labios, apretando el bolígrafo con fuerza, obligándose a aparentar serenidad. Estoy bien, gracias. Michael no dijo nada más, pero su mirada se detuvo en su rostro más tiempo del necesario, como si buscara algo que ella se negaba a revelar. Se dio la vuelta, recordándose a sí misma que debía mantenerse fuerte. Había decidido mentir y evitarlo. Pero cada vez que lo veía, un anhelo abrumador la invadía, un anhelo que no podía reprimir por mucho que lo intentara. A pesar de la presencia inquebrantable de Daniel, su cariño y sus esfuerzos por estar ahí para ella, Ilis sentía cada vez más que estaba viviendo una mentira. Una noche, mientras Daniel le traía su sopa de pollo favorita, le habló en voz baja, con la voz llena de preocupación. Ilis,
¿Estás segura de que no quieres hablar con Michael? Las manos de Elise se congelaron en el aire, mirando a otro lado. ¿Por qué preguntas eso? Daniel le dedicó una pequeña sonrisa triste. Porque veo que no eres realmente feliz y no quiero que sigas haciéndote daño. Elise se mordió el labio, sintiendo una gran culpa en el pecho. Daniel, no quiero hablar de eso. Él asintió, pero la decepción en sus ojos era algo que Elise no podía ignorar. La comprendía más de lo que ella quería admitir, y eso solo la hacía sentir peor. Por la noche, cuando el mundo se calmaba, Elise se quedaba sola con el peso de sus pensamientos. Acostada en la cama, se puso una mano sobre el estómago, sintiendo los leves movimientos de la pequeña vida en su interior. «Estarás bien, ¿verdad?», susurró, mientras las lágrimas resbalaban sobre su almohada. Pero en sus sueños, Michael siempre aparecía, la forma en que la miraba en los pasillos del hospital, el sonido de su voz y la forma en que una vez la había tocado con una dulzura de la que nunca pensó que fuera capaz. Elise sabía que no podía seguir huyendo eternamente. Podía mentirle al mundo entero, pero no podía mentirse a sí misma. Amaba a Michael, y tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Por mucho que lo temiera, Elise sabía que algunas cosas no podían permanecer ocultas para siempre, y solo podía rezar para que, cuando llegara ese día, Michael encontrara en su corazón el perdón. Los primeros meses del embarazo de Elise transcurrieron entre la ansiedad y la tensión. A pesar de ser médica, en lo que respecta a su propio cuerpo, no podía evitar que el miedo la invadiera. Se sumergió en el trabajo para escapar de la realidad, pero su cuerpo no aguantaba para siempre. El mareo y las náuseas se empeoraban cada día. Una tarde, mientras examinaba a un paciente, Elise sintió de repente que el mundo daba vueltas a su alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Despertó en una cama de hospital, con Daniel sentado a su lado, con el rostro lleno de preocupación. «Elise, no puedes seguir así», dijo Daniel con voz firme. «Necesitas descansar. El bebé necesita que estés sana». Elise apretó la manta con fuerza, su voz era apenas un susurro. «Lo sé, pero no quiero la compasión de nadie». Daniel suspiró, su mano cubrió suavemente la de ella. «No tienes que enfrentar esto sola. Siempre estaré aquí». Elise forzó una pequeña sonrisa, pero en el fondo sabía que Daniel no era la persona que realmente necesitaba. Cada noche, al llevarse la mano al estómago, no podía dejar de pensar en Michael, el hombre al que había estado evitando todo este tiempo. Aunque Daniel siempre estuvo a su lado, cuidándola y protegiéndola, Elise empezó a sentirse agobiada por su presencia. Cada gesto de bondad de Daniel solo intensificaba su culpa. Sabía que él la amaba, pero no podía corresponder a esos sentimientos. Una noche, cuando Daniel le trajo su sopa de pollo favorita y la animó a comer, Elise no pudo contenerse más. «Daniel, no tienes que hacer todo esto», le dijo con suavidad pero firmeza. Daniel hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. La paciencia en su mirada se transformó gradualmente en tristeza. «Elise, sé lo que estás pensando. Ya no tienes que mentirme». Elise se mordió el labio, con los ojos llenos de lágrimas que no pudo contener. «Lo he intentado. He intentado ser la persona que necesitas», continuó Daniel con la voz ligeramente temblorosa. «Pero no puedo reemplazarlo, ¿verdad?». Elise bajó la mirada, sintiéndose culpable. «Daniel, lo siento». Daniel asintió, con una sonrisa agridulce en los labios. «Amas a Michael, ¿verdad?». Elise no respondió, pero su silencio lo decía todo. Daniel sabía que no podría retener a Elise a su lado si su corazón no le pertenecía. Y más que nadie, él sabía la verdad sobre el bebé. Elise no podía seguir mintiéndose a sí misma, y Daniel no podía seguir viéndola luchar solo. Una tarde, Daniel fue a la oficina de Michael en el hospital. Michael, sentado detrás de su escritorio, lo miró con una mirada inquisitiva. «¿En qué puedo ayudarle, doctor?». «¿Collins?». Daniel respiró hondo antes de hablar con franqueza. «Estoy aquí para decirle la verdad sobre Elise». Michael se recostó en su silla, con una expresión fría pero con un matiz de curiosidad. «Me dijo que el bebé es tuyo, así que ¿qué más puedo decir?». Daniel apretó los puños, mirando a Michael directamente a los ojos. «El bebé es tuyo, Michael». Michael se quedó paralizado, sus ojos ámbar brillaron de asombro.
Solo mintió porque tenía miedo y porque te odia, continuó Daniel con voz tranquila pero firme. Michael no pudo ocultar su sorpresa. La sensación inicial de traición se vio rápidamente eclipsada por una oleada de alivio abrumador. ¿Qué? Repitió como si no pudiera creer lo que oía. Daniel asintió. Y Liz no tuvo el valor de afrontar sus sentimientos, pero no puedo dejar que siga pasando sola por este difícil embarazo. Michael se levantó de golpe de la silla, con la determinación ardiendo en sus ojos. ¿Dónde está? Está en el hospital, respondió Daniel. Ha estado sufriendo graves complicaciones. Sin dudarlo, Michael agarró su abrigo y salió de la oficina con paso decidido. Daniel lo vio marcharse, con una pequeña sonrisa de complicidad formándose en sus labios. Cuídala bien, Michael. Michael no recordaba la última vez que se sintió tan ansioso. Se había enfrentado a acuerdos multimillonarios, a reuniones de alto riesgo con importantes accionistas, y sin embargo, su corazón nunca había estado tan descontrolado. Pero solo pensar en Elise, la mujer testaruda que lo volvía loco, y en el bebé que crecía en su interior, le hacía sentir que todo su mundo estaba al borde del colapso. Caminó por el pasillo del hospital, con el sonido de sus costosos zapatos de cuero resonando en el suelo de mármol. Sus profundos ojos marrones se oscurecieron, albergando una tormenta de emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Al llegar a la puerta de la habitación de Elise, se detuvo de repente. ¿Debería llamar? ¿Debería confrontarla, sabiendo que había negado su existencia en la vida del bebé? ¿De qué demonios tienes miedo, Knight? Murmuró para sí mismo antes de abrir la puerta con determinación. Elise se estremeció al abrirse la puerta. El aroma familiar llenó la habitación, y con solo una mirada, supo exactamente quién era. Su corazón latía con tanta fuerza que creyó que iba a estallar, pero se obligó a mantener la compostura. Michael, susurró con voz ronca. Él estaba allí, alto e imponente como siempre, pero esa noche, había algo diferente en su mirada profunda y penetrante. ¿Fue dolor? ¿Ira? ¿O fue el dolor de la traición? Rápidamente volvió la vista hacia la ventana, evitando su mirada, pero Michael no se lo permitió. Se acercó, lento pero deliberado, destrozando con cada paso el frágil muro que ella había construido a su alrededor. ¿Qué haces aquí?, preguntó, intentando sonar fuerte, pero su voz tembló involuntariamente. Michael no respondió de inmediato. Se quedó frente a ella, con la mirada fija en su rostro pálido. El silencio se extendió entre ellos, asfixiándola. Finalmente, su voz rompió la tensión, profunda e inquebrantable. «Me mentiste, Elise». Elise se mordió el labio, sintiendo un dolor agudo en el pecho. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «No lo entiendo». Michael ladeó levemente la cabeza, su mirada penetrante la atravesó como una cuchilla. «No juegues más conmigo». Daniel me lo contó todo. Su cuerpo se tensó. Sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. ¿Daniel? ¿Se lo había contado? Y la verdad es... Michael se inclinó, sus ojos ámbar clavados en los de ella, sus palabras golpeándola como un mazazo. El bebé es mío, ¿verdad? Los labios de Elise temblaron, con lágrimas en los ojos, pero se empeñó en apartar la mirada. No. Michael le tomó la mano con ternura, con una voz más suave, pero no menos decidida. Mírame a los ojos y repítelo, Elise. Temblaba, sus dedos fríos aferrados a la sábana blanca del hospital, con la mente en blanco. Quería mentir, seguir huyendo, pero al ver la cruda vulnerabilidad en sus ojos, ya no pudo más. Su voz era apenas un susurro. Sí, es tuyo. Michael cerró los ojos un instante, como si intentara contener la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Cuando los abrió de nuevo, había algo en ellos que Elise nunca había visto. Ternura. Lentamente, se arrodilló junto a su cama, con su gran mano apoyada suavemente sobre su vientre. La calidez de su tacto la recorrió, y Elise ya no pudo contener las lágrimas, dejándolas correr libremente por sus mejillas. ¿Por qué me mentiste? La voz de Michael estaba cargada de emoción. ¿Por qué me rechazaste? Elise sollozó, sus años de resiliencia desmoronándose ante él. Tenía miedo, Michael. Tenía miedo de que nos vieras a mí y al bebé como una simple responsabilidad.
Tenía miedo de que no nos quisieras. Michael la miró profundamente a los ojos, transmitiéndole todo lo que no podía expresar con palabras. Le tomó la cara con suavidad, secándole las lágrimas con el pulgar en un gesto inesperadamente tierno. Elise, no lo entiendes. No eres solo una responsabilidad, lo eres todo. A Elise se le cortó la respiración. No podía creer lo que oía. Intenté olvidarte, intenté vivir sin ti, pero ¿sabes qué pasó? La voz de Michael se suavizó, llena de vulnerabilidad. Cada vez que cierro los ojos, solo te veo a ti. Solo a ti, Elise. Se derrumbó por completo, hundiendo la cara en su hombro. Michael la abrazó fuerte, como si temiera que soltarla significara perderla para siempre. Lo siento, Michael. Siento mucho haberte alejado. Sonrió levemente, su voz llena de calidez y amor. Ya no tenemos que disculparnos. De ahora en adelante, no dejaré que enfrentes esto sola. Michael acercó una silla a la cama de hospital de Elise, con las manos aún apretadas contra las suyas. Se inclinó y le dio un suave beso en la frente, con una mirada protectora inquebrantable. ¿Sabes de qué me arrepiento más?, preguntó en voz baja. Elise lo miró, sus ojos llorosos buscándolo. ¿Qué? ¿Dejándote solo tanto tiempo? Su voz era un susurro, pero su mirada era firme. Pero ahora voy a compensarte. Seré el mejor padre para nuestro hijo y el mejor hombre para ti. Elise sonrió entre lágrimas, colocando su mano sobre la de él, que descansaba sobre su vientre. Por primera vez, sintió una absoluta seguridad con él a su lado. ¿Estás seguro, Michael? ¿De verdad puedes cambiar por mí y por nuestro bebé? Preguntó con un destello de vulnerabilidad en la voz. Michael bajó la cabeza y sus labios rozaron suavemente los de ella. Un beso que le dio toda la seguridad que necesitaba. Más que nada, Elise, murmuró. En ese momento, Elise supo que ya no tendría que luchar sola. Tenía a Michael, y esta vez él no la dejaría ir. La habitación del hospital estaba cargada de una tensión insoportable. Elise yacía inmóvil en la cama, con el rostro pálido, y cada respiración entrecortada era como un puñal en el corazón de Michael. Había sido ingresada hacía 2 días debido a una hipertensión peligrosa. Pero esta mañana, la situación había empeorado. Su estado es crítico, dijo con gravedad el médico que la atendió. Presenta sufrimiento fetal agudo. Necesitamos una cirugía de emergencia para salvar a la madre y a los bebés. Michael se quedó paralizado, cada palabra lo atravesaba como una cuchilla. Apretó con fuerza la mano fría de Elise, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Por primera vez en su vida, Michael, un hombre que siempre había tenido el control, se sintió completamente impotente. No dejaré que me dejes, Elise. Su voz estaba ronca por la emoción. No puedes dejarme a mí ni a nuestros bebés. Te necesito. Pero Elise permaneció en silencio, con los ojos cerrados, ajena a su desesperada súplica. La cirugía de emergencia comenzó de inmediato. Michael se encontraba fuera del quirófano, con la mirada fija en las puertas cerradas. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, con los puños apretados a los costados. Su mente se llenó de recuerdos de Elise, sus acaloradas discusiones en el hospital, sus momentos de ternura robados en París, como había admitido su embarazo con vacilación en la mirada. Todo se reproducía en su cabeza como una película agonizante, haciéndole doler el pecho. Nunca supe lo que era el miedo hasta que llegaste a mi vida, susurró, con los ojos rojos de cansancio y preocupación. De repente, la puerta del quirófano se abrió de golpe y Daniel salió, con el rostro tenso, pero con un atisbo de esperanza. La cirugía sigue en curso, pero podemos salvar a los bebés, anunció Daniel. Michael asintió, pero su corazón se negaba a calmarse. Solo había una cosa que deseaba por encima de todo, la supervivencia de Elise. Ella lo era todo para él. En el quirófano, el equipo médico trabajaba incansablemente. El estado de Elise era más frágil de lo esperado, su ritmo cardíaco era débil y sus constantes vitales fluctuaban peligrosamente. La presión arterial de la paciente está bajando rápidamente, gritó el cirujano jefe con voz aguda y urgente. Elise, atrapada en la neblina de la inconsciencia, se sentía como si flotara entre 2 mundos. Un vacío infinito se extendía ante ella, oscuro, frío y desconocido.
En medio del silencio, oyó la voz de Michael, profunda y desesperada. Elise, vuelve conmigo. No puedes dejarme. Quería volver, abrir los ojos y ver su rostro preocupado, pero algo la alejaba cada vez más. Elise, tienes que luchar. Podía sentir su amor extendiéndose hacia ella, y con una última oleada de fuerza, se obligó a volver a la realidad. Fuera del quirófano, Michael observó cómo el monitor de ritmo cardíaco volvía a sonar de forma constante. Una lágrima resbaló por su mejilla y susurró aliviado, gracias por no dejarme. Tras horas de tensa cirugía, el llanto de dos recién nacidas resonó en el quirófano, rompiendo el pesado silencio. Las gemelas habían llegado sanas y salvas. Daniel salió del quirófano con una extraña sonrisa en su rostro, habitualmente serio. Felicidades, Michael. Ambos bebés están bien. Michael se quedó paralizado, con el corazón rebosante de alegría. Mientras las enfermeras sacaban a los pequeños bebés de la habitación, sus ojos estaban fijos en ellos. Estas pequeñas vidas eran parte de él y de Elise, el regalo más preciado que la vida le había dado. Con ternura, extendió la mano y tomó a la primera niña en sus brazos. Su pequeño cuerpo se acomodó a la perfección en su fuerte abrazo, y la sensación fue mágica. «Hola, mi angelito», susurró con la voz temblorosa de emoción. Al mirar a la bebé dormida, sus delicados dedos se cerraron alrededor del suyo y las lágrimas inundaron sus ojos. «Lamento no haber estado ahí para ti y tu madre antes, pero nunca volveré a dejarte». En ese momento, Michael comprendió que no eran la riqueza ni el poder lo que definía su vida, sino la familia, lo único que realmente importaba. Cuando Elise despertó, la suave luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, y lo primero que vio fue a Michael sentado a su lado, acunando a sus dos bebés en brazos. Se movió levemente, sus ojos color zafiro se abrieron de par en par al ver lo que tenía delante. Michael levantó la vista, sus ojos ámbar estaban llenos de una felicidad indescriptible. «Elise, ¿estás despierta?» Su voz estaba ronca por la emoción. A Elise le costaba hablar. «Nuestros bebés». Michael sonrió y con cuidado le puso a uno de los bebés en brazos. «Ambos están sanos». «Lo hiciste de maravilla, Elise». Las lágrimas corrían por el rostro de Elise mientras contemplaba la pequeña vida en sus brazos. Se giró hacia Michael, con los ojos llenos de emoción. «Creí que nunca volvería a verte a ti ni a nuestros hijos». Michael le tomó la mano, su voz fue un bálsamo reconfortante para su alma. «Te lo dije, no te dejaré sola nunca más». Elise sonrió entre lágrimas, sintiendo la calidez de su promesa en su tacto, en la sinceridad de su mirada. «Gracias, Michael, por estar aquí». Michael se inclinó y la besó suavemente en la frente, con la voz cargada de emoción. «Te quiero, Elise». Un sollozo silencioso escapó de sus labios mientras apretaba con más fuerza su mano. Por primera vez en meses, se sintió verdaderamente querida, verdaderamente segura. En los días siguientes, la recuperación de Elise fue más rápida de lo esperado. Michael nunca la abandonó, cuidándola a ella y a sus hijas con una devoción que nunca antes había visto en él. Sus pequeños milagros los habían reencontrado, enseñándoles a apreciar el verdadero significado del amor y la familia. Mientras Michael observaba a Elise abrazar a sus dos hijas, supo que finalmente había encontrado el propósito que había buscado toda su vida. «Construiremos una familia feliz juntos, Elise». Elise sonrió, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Creo en ti, Michael». Esta vez ya no tenía miedo. Sabía que Michael nunca volvería a soltar su mano. La habitación del hospital estaba bañada por la suave luz de la mañana, y el pitido rítmico del monitor cardíaco creaba una melodía relajante. Elise abrió lentamente los ojos, pero en lugar de dolor o agotamiento, lo primero que sintió fue una inmensa calidez. Ante ella, Michael estaba arrodillado junto a la cama del hospital, con sus ojos ámbar llenos de amor y una silenciosa súplica. Su traje, habitualmente impecable, estaba arrugado, su cabello despeinado estaba ligeramente despeinado, pero Elise nunca lo había visto tan real, tan vulnerable. «Elise». Su voz era profunda y suave, llena de pura emoción. Parpadeó, sorprendida de verlo de rodillas, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo negro en las manos. El corazón le latía con fuerza y no podía apartar la mirada de él. «¿Qué haces?», susurró, con la voz temblorosa por la emoción.
Michael soltó una risita, sin apartar la mirada de ella. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Abrió la caja, revelando un deslumbrante pero elegantemente sencillo anillo de diamantes que brillaba a la luz de la mañana, igual que sus ojos, rebosantes de amor y sinceridad. Y Liz, comenzó con voz firme pero llena de emoción. Cometí errores. Dejé que mi orgullo y mis miedos te alejaran. Pero después de saber que eres la madre de mis hijos, me di cuenta de que nada importa más que tú y nuestra familia. Y Liz se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos. Sus palabras tocaron lo más profundo de su corazón y sintió cada latido suyo alineándose con el suyo. Michael le tomó la mano, sujetándola con suavidad pero con firmeza, como para asegurarle que esta vez nunca la soltaría. He vivido en soledad, creyendo que el amor era solo una ilusión. Pero tú lo cambiaste todo, y Liz. Eres la luz de mi vida. Por favor, déjame arreglar las cosas. Déjame ser el hombre que te acompañe para siempre. ¿Te casarías conmigo, Liz? Y Liz lo miró a los ojos, los mismos ojos que una vez creyó fríos y distantes, ahora tan cálidos y sinceros. Sintió que su corazón se aceleraba, cada fibra de su ser le pedía a gritos que dijera que sí. Respirando hondo, sonrió entre lágrimas y le apretó la mano con más fuerza. Michael, antes te odiaba. Quería huir lo más lejos posible de ti. Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Pero me has demostrado que no eres solo un hombre orgulloso y testarudo. Eres alguien en quien puedo confiar, alguien en quien puedo confiar. Michael contuvo la respiración, esperando, con la esperanza brillando en sus ojos. Los labios de Liz temblaron al susurrar las palabras que lo cambiarían todo. Sí, me casaré contigo. En ese momento, Michael sintió que el mundo entero se iluminó. Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro al levantarse y colocar con delicadeza el anillo en su delicado dedo. Gracias, Liz, susurró con la voz cargada de emoción. Liz rió suavemente, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Gracias por nunca rendirte. Michael se inclinó y le dio un tierno beso en la frente, su abrazo era firme y prometedor. Te lo juro, nunca te decepcionaré. Un año después, la casa suburbana de Liz y Michael disfrutaba de la suave luz del sol veraniego. Una suave brisa acariciaba el exuberante jardín, donde sus hijas gemelas, Ava y Lily, jugaban con una risa pura y contagiosa que resonaba en el cálido espacio. Michael estaba de pie en el porche, con la mirada llena de ternura mientras observaba a sus dos angelitos. Se cruzó de brazos, con una suave sonrisa dibujando en sus labios. Una sonrisa que nadie habría imaginado en el otrora frío y orgulloso director ejecutivo. Atrás quedó el hombre consumido por el trabajo y los números. En su lugar se alzaba un padre devoto, dispuesto a sacrificarlo todo por su querida familia. De la cocina, Liz salió con una bandeja de galletas recién horneadas, cuyo dulce aroma impregnaba el jardín. Se apoyó en el marco de la puerta, observando a Michael con ojos llenos de amor. Nunca pensé que te vería con delantal. Horneando galletas, bromeó Michael, acercándose y abrazándola por detrás. Liz rió entre dientes, apoyando la cabeza en su pecho. Yo tampoco, pero supongo que la maternidad cambia muchas cosas. Él le dio un suave beso en la frente, su voz era cálida. Y nunca te había visto más hermosa que ahora. Liz sonrió suavemente, con la mirada perdida en el jardín donde Ava perseguía a Lily, sus risas llenaban el aire. La vida que tenían ahora era más plena de lo que jamás había soñado. Hace un año, si alguien le hubiera dicho a Michael Knight que se despertaría a las 3 de la mañana para preparar biberones o cambiar pañales, se habrían reído. Sin embargo, allí estaba, el primero en levantarse cada mañana, atendiendo a sus hijas con sorprendente facilidad. Pasó la mañana paseando por el parque con Liz y las gemelas, aprendió a cambiar pañales sin hacerlas llorar e incluso dominó los cuentos para dormir, aunque le costó algo de práctica. Una noche, con Liz trabajando en el turno de noche, Michael pasó casi 2 horas intentando calmar a Ava, quien se negaba a dormir. Ella lloraba y se quejaba, casi frustrándolo. Pero cuando finalmente se acurrucó contra su pecho y se durmió, Michael simplemente la abrazó, sintiendo una inmensa sensación de amor y plenitud. Te estás convirtiendo en un padre increíble, bromeó Liz a la mañana siguiente cuando lo encontró dormido en el sofá con Ava en brazos. Michael sonrió, apartando un mechón de pelo de la frente de su hija.
Con tal de que tú y las niñas sean felices, haría lo que fuera. Y Liz lo miró con gratitud, consciente de lo lejos que habían llegado. A pesar de las dificultades, Michael la había apoyado, no solo como esposo, sino como un padre excepcional. Una tarde, al regresar a casa del trabajo, Liz encontró a Michael sentado en el césped con Ava y Lily, leyéndoles un cuento de hadas con su voz profunda y tranquilizadora. Las gemelas escuchaban atentamente, riendo de vez en cuando con deleite. Liz se quedó quieta, con el corazón henchido de amor. Esta era la vida que siempre había soñado, un hogar tranquilo, un esposo amoroso y sus hermosos hijos. Se acercó, se sentó junto a Michael y apoyó la cabeza en su hombro. «Sabes», murmuró, «hubo un tiempo en que pensé que nunca tendríamos momentos como estos». Michael sonrió, acercándola más. «¿Y ahora?» Liz soltó una suave risa, con los ojos brillantes de felicidad. «Ahora sé que las mejores cosas de la vida suelen surgir de los lugares más inesperados». Michael la besó en la cabeza con una voz llena de sinceridad. «Y sé que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo». Se sentaron en un silencio reconfortante, disfrutando de la calidez del momento. Todos los malentendidos y las penas del pasado se habían desvanecido, dejando solo amor y paz. De fondo, la risa de Ava y Lily resonaba en el aire mientras corrían y jugaban bajo la dorada luz de la tarde, llevando consigo la promesa de un futuro brillante y hermoso. Su historia concluyó con un final perfecto, prueba de que el amor verdadero puede resistir cualquier tormenta y de que a veces las cosas más maravillosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Te conmovió esta historia? Deja un comentario abajo. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal.